Buenos días, buenas tardes ya. Espero que desde los que están desde casa, si nos escuchan, lo pueden confirmar, que se nos ve, que se nos oye. Gracias, Francesco. Normalmente los seminarios DiploInMed que se celebran fielmente cada mes los presenta el doctor Caprioli, que hoy está en Milán, con lo cual me ha cedido los bártulos. Y mi misión es brevísima porque presentar a Luis Bernabé Pons es redundante, ya que es bien conocido por todos, catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Alicante, el gran experto sobre estudios moriscos que tenemos en activo en la actualidad, es así. Y además, pues que entre sus últimas obras, he visto con gusto que el año pasado publicaste las obras de Joan Martí de Figuerola para abril, que se une a la edición del Evangelio de San Bernabé, por el que es conocido desde los años 90. Y continuando con estos temas moriscos y teniendo la gentileza de adaptarlos a las líneas que desde el seminario DiploInMed seguimos, pues hoy nos va a hablar sobre moriscos internacionales, lo cual esperamos con mucho gusto, y te dejo ya la palabra y la presentación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Me voy a poner por aquí por lo menos para que me vean la cara. Pues muchísimas gracias a Rubén por la presentación, claro, bueno, por supuesto por la invitación. Veo en la lista de los que están conectados buenos y viejos amigos con los que coincido por lugares, algunos raros, otros menos raros. Y por supuesto veo aquí a buenos amigos ya de mucho tiempo. Cuando ciertas palabras que ha hecho Rubén, ya me suenan ciertas palabras que hablamos Miguel Ángel de Bunes y yo a veces, de bueno, que en fin, que hemos hecho muchas cosas y que a lo mejor ya va tocando hora de pasar el testigo. Pero bueno, es un enorme placer estar aquí, es un enorme placer compartir espacio con vosotros, si me permitís que os tutee. Y bueno, por supuesto, compartir espacio después de tantísimo tiempo, de tantas veces en tanto tiempo con Miguel Ángel de Bunes. Hay un viejo proverbio árabe que dice algo así como se deja hablar tareas, ¿no? Y cada amigo te lo tienes que encontrar en el camino. Y efectivamente me he encontrado con Miguel Ángel desde hace unos poquitos años, y bueno, la verdad es que aparte de mi admiración por su obra, siempre hemos mantenido una relación estupenda. Bueno, cuando Rubén estuvo hablando conmigo, estuvo escribiéndome, ¿no?, para hablar sobre qué íbamos a hablar, yo le propuse, siempre imprudentemente, como se hace estas cosas con los títulos, siempre imprudentemente, este título de Nación Morisca, Moriscos Internacionales, porque, bueno, Rubén me hablaba del interés que había, pues un poco de hablar de diplomacia, vamos a decirlo así, relaciones internacionales, aventuras más o menos internacionales en las que se pudieran involucrar a los moriscos. Y bueno, yo había hecho un pequeño curso primero de lo de Nación Morisca, un poco para en unos poquitos minutos hablar de una de las cosas que más se habló ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, y por supuesto muchísimo en la historiografía. No os voy a amenazar con empezar con qué son los moriscos, porque si no os levantaréis y saldréis corriendo, pero sí el hecho o el término de la nación morisca, que hoy en día todos asumimos tranquilamente y que yo no tengo nada claro que fuera lo que los moriscos pensaran de ellos mismos. Y evidentemente el término nación morisca, y para esta charla he estado leyendo unas cuantas cosas, el término nación morisca es un término que se emplea fuera de los moriscos. Son los cristianos los que hablan de nación morisca. Los moriscos no se ven a ellos a sí mismos como una nación. Se ven como muchas cosas, pero no como una nación en el sentido que le dan los cristianos, ¿de acuerdo? Y los cristianos los cristianos, las autoridades cristianas, los apologistas, etcétera, etcétera, incluso Cervantes, da esa visión de los moriscos porque hablan de una nación en la fe. Evidentemente, como son todos, bueno, somos aquí todos especialistas, ¿no? Como son todos moros, no me tengo que excusar por nada, como son todos moros, pues son de la nación
hace poco salió un vídeo, ¿no? De una cosa de esas por la calle que decía, usted sabe de dónde es, no sé, a mí llamamos y dijo que de Morilandia, ¿no? Pues eso, son todos de Morilandia, y entonces, pues, la nación viene por ahí. Y el caso es que este concepto me viene muy bien, porque si ha habido una minoría que ha sido, en ese sentido, tergiversada, ya desde la misma época, muchísimo más que los judeoconversos, espero que no haya aquí ningún especialista en eso, pero mucho más que los judeoconversos ha sido la minoría morisca o la comunidad morisca. ¿Por qué? Porque ya desde la época se les encasilló de una determinada manera, se les motejó de una cierta forma, y esto es un poco por donde quería empezar, ha sido la historiografía la que ha aceptado esos términos y que los ha repetido tranquilamente a lo largo del tiempo. Y entonces la historiografía lo que ha repetido desde el siglo XVII tranquilamente, pues, pero con Calas en el XVIII, en el XIX, hay una cita a mí de Menéndez Pelayo que me encanta, que dice que los moriscos eran mucho peor que los musulmanes, ¿no? Porque con ser herejes y tal, además eran traidores, ¿no? Y esto es lo peor. Decía que la historiografía ha repetido todo esto, y esa historiografía es la que ha llegado hasta nosotros tranquilamente. Y se ha hecho de alguna manera un esencialismo español. Y estoy contento justo de estar aquí porque estoy con algunas de las personas que han sacado a los moriscos de España. Los han enmarcado en lo que son las relaciones internacionales, relaciones con el Magreb, relaciones con el Imperio Otomano, relaciones en Europa, fuera de lo que es ese esencialismo español. El esencialismo, he dicho que voy a dedicar pocos minutos a esto, pero el esencialismo lo voy a resumir en una cosa muy, muy determinada. Es alucinante que aún a estas alturas se esté debatiendo si los moriscos eran españoles o no eran españoles, ya dejando aparte cosas como las de Serafín Fanjul, ¿no? Que esto vaya por otra vía, pero que aún se esté debatiendo esas cosas nos tiene que hacer pensar hasta qué punto la historiografía del 17 o la historiografía decimonónica o los lugares, los conceptos que generó esa historiografía siguen pesando todavía enormemente, cuando ya en el siglo XVII pues, gente como Pedro de Valencia, Ignacio de las Casas, en fin, y una serie de gente más, quizá de menor altura, pero en la misma onda, que si no eran españoles, que iban a ser los moriscos, no iban a ser marcianos. O sea, claro que eran españoles porque eran los que habían nacido aquí, se habían criado aquí, y entonces no había lugar a otra consideración. Lo que es curioso es que esa dicotomía que planteó Bleda, que fue uno de los primeros que planteó, son de otra nación porque son musulmanes y por tanto no son españoles, es decir, esa ecuación ha sobrevivido maravillosamente bien hasta, pues eso, hasta Serafín Fanjul, ¿no? O hasta, ¿cómo se llama? No me acuerdo, hay otro profesor, un profesor norteamericano que la repite tal cual, diciendo que, claro, que como son descendientes de andalusíes, luego me sale el nombre y os lo digo, como son musulmanes, son descendientes de los andalusíes, pues claro, su nación está allí, ¿no? Son una especie de fósil, ¿verdad? De fósil islámico que no tenía mucho sentido, cuya existencia no tenía mucho sentido en la España del XVI. Por tanto, la nación morisca es no exactamente un invento cristiano, sino una manera que tienen los cristianos de catalogar a los moriscos. Esta minoría hay que tratarla tal cual, esta minoría hay que tratarla de una cierta manera, entonces lo mejor es que digamos que todo es una cosa y cogen este término. Claro, si nos volvemos hacia los moriscos, y ahora voy a empezar a enlazar con el exterior, si nos cogemos a los moriscos las cosas cambian un poquito. En 1611, el comisario general de Francia, Honoré d'Aymar, era el encargado de organizar la expulsión de los moriscos. Honoré d'Aymar era el encargado de cobrar las tasas de los barcos que tenían que llevarse a los moriscos. Se coge un cabreo impresionante. Y se coge un cabreo impresionante
porque los primeros moriscos que habían venido, que eran granadinos, bastante ricos, con bastante dinero encima, acogiéndose a lo que el sultán Ahmed le había sacado, Ahmed I le había sacado al rey de Francia, dicen que ellos se montan gratis y que ellos no tienen por qué pagar. Bueno, mientras suben, no suben, se van, no se van, los barcos salen y Honoré Aimar, que pensaba sacar una pasta de estos embarques, se enfada. Y los siguientes que vienen son pobres moriscos castellanos y Honoré Aimar se fronta las manos. Dice, esto me van a pagar por los granadinos y por ellos mismos las tasas de embarque. Y entonces los trae delante de él a dos moriscos castellanos y les dice, bueno, como se han ido estos granadinos y tal, vosotros si queréis subir y si queréis traer a todos vuestros compatriotas o todos vuestros compañeros, tenéis que pagar las tasas de embarque, la de los granadinos y la de los... Y la documentación francesa en eso es fantástica. Ellos protestan diciendo, pero ¿por qué nosotros, siendo castellanos, tenemos que pagar por los granadinos siendo de naciones diferentes? Siendo ellos de naciones diferentes. Es decir, que la nación morisca de repente se nos desmenuzaba entre las manos, desmenuzaba entre las manos porque los moriscos castellanos se veían totalmente diferentes a los moriscos granadinos o no querían pagar, ¿no? Y por supuesto, más adelante volverá a pasar con los moriscos aragoneses, que bueno, porque tienen que pagar ellos cosas de otros si son, y se repite la fórmula, de naciones diferentes, ¿no? Esto en realidad no debería ser una sorpresa, es solo una relativa sorpresa, porque ya cuando se produce, después de la guerra de las Alpujarras, la dispersión de los granadinos por Castilla, hay no uno ni dos, sino decenas y decenas de testimonios de los moriscos asentados en La Mancha o en Castilla, que cuando vienen los granadinos le escriben a las autoridades diciendo, estos no son como nosotros, cuidado, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos manchegos, nosotros somos tal, pero estos son otra, no dicen muy bien qué son, pero no son otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces la cosa viene porque convendría dejarnos de categorías que no por muy asumidas son verdaderas y debemos manejar un poco la dinámica de la documentación. La dinámica que nos indica la documentación y la documentación nos indica otra cosa bastante distinta. Y afortunadamente, la documentación italiana, ¿entiendes? Veneciana, etcétera, etcétera, de Sicilia, etcétera. Y la documentación francesa, no sé, aparte de la documentación de los espías españoles, nos sirve bastante para ver cómo los moriscos, en el momento en que salen, poco más o menos que se olvidan de la nación morisca y a lo que se acogen es a sus colegas, a sus compañeros, a 3, 4, 5 moriscos que pueden conocer, 3, 4, 5 moriscos, 10 moriscos que pueden tener dentro de una red determinada, ahora después veremos lo de las redes, y que son los que de verdad les van a ayudar. ¿De acuerdo? Son los que de verdad les van a ayudar. Conocemos varios nombres de moriscos que están en Francia, situados ya, radicados allí desde hace décadas, y que poco a poco vamos viendo cómo tenían montada, insisto, desde hace décadas, una red de mercaderías, vamos a decirlo así, una serie de mercaderes, todos, sin excepción, todos granadinos o de origen granadino, y cuya red comercial se superpone sobre las redes de los mercaderes judeoconversos. Hay allí dos personas, tres personas que aparecen en toda la documentación francesa y después en la documentación de Sicilia, que se genera en Sicilia, como los principales responsables de organizar a los moriscos. Se les llama comisario de los moriscos, se les llama caudillo de los moriscos, pero vamos, tres. Uno es Jerónimo Enríquez, un morisco, un mercader originario de Mancha Real, de origen granadino, al que todos los informes dan como el principal cerebro detrás de dos cosas: del paso de los moriscos hacia los puertos,
uno, y dos, del paso del dinero de los moriscos hacia Francia. No entraré en los pormenores, pero se calcula aproximadamente, y esto es un cálculo, bueno, un poco abuela pluma, pero se calcula aproximadamente que gracias a estas redes los moriscos lograron sacar de España casi 2 millones de ducados. 2 millones de ducados, que es mucho dinero, ya digo que es un cálculo así un poco abuela pluma, pero es mucho dinero que van sacando no desde la expulsión de 1610, están sacando desde los años, al menos desde los años 70 del siglo XVI, y los pasadores o los mercaderes judío-conversos que están entrando en España están pasando en cambio moneda de vellón falsa, ¿no? Es decir, están haciendo un negocio absolutamente redondo. Bueno, pues Jerónimo Enríquez es un hombre que tiene casas en Marsella, tiene casas en Agde, tiene casas en Le Havre, y que por algún motivo que aún no he logrado averiguar, pero ya lo intentaré, tiene línea directa con Estambul. Él ha estado una vez en Estambul y tiene una correspondencia completamente fluida con Estambul. De tal manera que cuando comienza la expulsión, él es señalado como uno de los principales hombres que se responsabilizan, ¿verdad? Se responsabilizan de todo esto. Jerónimo Enríquez, además, está detrás de que sea Agde, el principal puerto por el que los moriscos pasan a Túnez o a Constantinopla, ¿de acuerdo? Es el principal responsable, y él está siempre en contacto con los judíos, establecidos sobre todo en Venecia, ¿de acuerdo? Él está jugando a varias bandas y tiene totalmente señalado, controlado el paso. Bien, el segundo de los personajes que aparece, que es quizá un poco menos conocido, es Francisco de Valencia, otro morisco castellano, quizá de origen granadino, que tiene también una red de mercadería enorme, pero que es específicamente el que se dedica a sacar el dinero. ¿Sí? Él es el blanqueador del dinero que están pasando por los Pirineos. Lo están pasando clandestinamente en moriscos, aprehenden a varios moriscos pasándolo por la frontera con Francia, o se lo están dejando a mercaderes judío-conversos que los pueden pasar con más dificultad, ¿de acuerdo? Se conserva el informe de un espía español, Gabriel de Carmona Venegas, morisco, que dice que los judío-conversos, hablan en todo caso de Núñez Sarabia, de un famoso mercader judío-converso, cobra un interés de entre el 20 y el 40%, lo cual es un buen negocio, no te dirán, es un buen negocio para hacer esto por la cantidad de dinero que están llevándose los moriscos. Bien, sin duda, el más conocido por la historiografía, por todo su hacer posterior, es un sevillano de origen granadino también, que es Luis Zapata, que me imagino que le sonará a alguno de ustedes, a alguno de vosotros. Luis Zapata se hace famoso por un naufragio. Un barco que está yendo en 1613, está yendo de Túnez hasta Francia. Debido al mal tiempo, tiene que desviarse y atracar en Trápani, ¿no? En Sicilia. De repente se bajan del barco y los inquisidores se dan cuenta de que hay 13, 14, 15, no saben precisar el número, moriscos que están paseando en traje cristiano, lo cual, ya sabéis, está todo prohibidísimo, que puedan hacerse pasar por otra persona. Los inquisidores enseguida dan noticia al rey, el rey se preocupa y dice que qué demonios es esto. Bueno, todo lo tranquiliza el gran jefe de allí, el duque de Osuna. El duque de Osuna, Girón, le escribe al rey rápidamente diciendo, no, bueno, que estos son moriscos que dicen que van a coger ciertas haciendas a Marsella y tal, pero yo no me lo creo porque uno de ellos, y señala a Luis Zapata, uno de ellos es el comisario principal de los moriscos en Túnez. Efectivamente,
era lo que la documentación tunecina, la documentación árabe llama el Sheikh al-Andalusi, era el gran jefe de los moriscos. Y Luis Zapata había sido, antes de llegar a Túnez, un gran mercader, un hombre enormemente rico, que efectivamente había ido a Francia a ver sus posesiones allí. Bueno, os ahorro muchos detalles, muchos cambios. La Inquisición quiere meterlo en la cárcel, el duque de Osuna dice que, vamos, que ni por aquí lo van a meter en la cárcel a ese hombre. Insisten los inquisidores y Osuna hace lo que ya llamaremos un truco de buen abogado, que es llevarlo a los inquisidores, pero diciendo que es su esclavo. Oficialmente. O sea que cualquier cosa que le hagan tienen que pasar por el duque de Osuna. Lo de los abogados malos no es de ahora. Entonces, y es cuando Osuna empieza a despachar con el rey y viene a decir que, bueno, que él tiene aquí unos negocios con Luis Zapata, que ve que puede ser un buen personaje que se mueva en las fronteras entre Francia, Túnez, Estambul y España solamente para informar, y que por tanto, lo mejor sería dejarle fuera de la mano de la Inquisición y que él se dedique a sus cosas. Bueno, y efectivamente, a partir de ese momento, en Sicilia se encuentra una vida increíble de mercader, de redentor de esclavos, de comprador de esclavos, tanto musulmanes como cristianos. Y todas esas misiones vienen refrendadas por permisos especiales firmados por el propio duque de Osuna. A Luis Zapata, cuando rescata cristianos en Túnez, cuando rescata musulmanes en Francia o en otras partes de la península italiana, nunca nadie le toca ni un pelo, porque es un agente especial, entre otros, cuyos nombres no sabemos, entre los moriscos que se están moviendo entre Túnez, Italia y Sicilia y Francia. Yo he contado, y eso también lo he hablado con Bruno Pomara, que fue el primero que sacó estas documentaciones, se conservan hasta 12 misiones, algunas de ellas de bastante calado, porque, por ejemplo, llega a salir de Sicilia con 12 esclavos musulmanes que son liberados y se va hasta Túnez a pagar su rescate. Bueno, esto se hace ante la furia de la Inquisición de Palermo, ¿no?, de la Inquisición de Sicilia, y podemos pensar, bueno, es demasiado para su fina fe de cristianos, aunque un musulmán esté haciendo todo esto. No, en realidad, y Bruno dio con la clave, en realidad el inquisidor general de allí, Matienzo, es el prestamista fundamental para las redenciones que se hacen desde allí, con lo cual se encuentra con que este morisco protegido del duque de Osuna le está rompiendo el monopolio, ¿no? le está haciendo la competencia desleal y por tanto pues protesta continuamente de que Luis Zapata esté, por mucho que esté con el duque de Osuna, le está reventando el negocio. Es decir, que bueno, como sabéis muchos de vosotros seguramente, esto de las incólumes fes cristianas y las incólumes fe musulmanas hay que ponerlas siempre un poco en sol. Bueno, Luis Zapata va a caer por un propio error suyo, porque en un momento dado le escriben desde Granada un morisco que ha salvado la expulsión y que está como escribano en el reino de Granada, y le escribe pidiéndole noticias sobre uno, sobre otro, y le manda cartas para esos unos y esos otros que están sobre todo en Constantinopla. Es decir, los Zapatas también un eslabón en la cadena de información hasta Constantinopla. Bueno, avisan esas cartas son interceptadas, avisan al duque de Osuna, y el duque de Osuna rompe completamente con Luis Calvo, que desaparece completamente de nuestra visión.
Ahora después voy a volver a lo que pasa después de la expulsión. Pero en los últimos años, a lo que me he estado dedicando, y creo que es muy interesante, es a ver esos moriscos internacionales, cómo funcionan antes de la expulsión. De la después de la expulsión, evidentemente, hay muchos que son espías, que son mercaderes, que son X cosas, y son bastante identificables, ¿no? Hajjari, súper ultra mencionado Hajjari, que está en París, que está en los Países Bajos, etcétera, etcétera. Bien, pero en un momento dado yo me di cuenta, por lo que decía antes, que buena parte de estos moriscos se están moviendo por territorios que ya han sido transitados. Han abierto, o se encuentran puertas abiertas que ya estaban abiertas desde antes. Y evidentemente, ahí había un pozo de gente, posiblemente de moriscos, que desde mitad del siglo XVI, pero seguramente desde antes, están funcionando, transitando, haciendo negocios, ¿verdad?, por Europa o entre Europa y el mundo islámico. Por supuesto, yo creo que todos habéis leído, ya que está aquí Miguel Ángel, no lo sofocaré, pero los libros de Emilio Sola sobre el espionaje morisco y todos estos artículos que he sacado sobre cómo, pues, tanto los sultanes como Sokulu Mehmed Pasha, Olus Ali, toda esta gente tiene su red de espías moriscos, de ayudantes moriscos. Ellos se dan perfectamente cuenta de la utilidad que pueden tener los moriscos. Esto me gustaría ponerlo también un poco entre comillas, porque si uno tiene una visión general de todos los espías que utilizan los españoles, todos los espías que utilizan los venecianos y todos los espías que utilizan los otomanos, no hay tantos moriscos como pudiera parecer. No hay tantos moriscos como pudiera parecer. Y eso me resultó raro en un principio. ¿Por qué gente que eran musulmanos, que luchaban contra los españoles, etcétera, etcétera, no era tan evidente que actuaran como espías o como ayudantes de los moriscos? Yo creo que en primer lugar porque eran muy identificables. Mucho más identificables que un renegado, ¿de acuerdo? Y que por tanto no era tan fácil que se les hiciera pasar como espías. En segundo lugar, evidentemente había que eliminar a los granadinos y a los valencianos. Hablaban árabe. Solo árabe, a mitad del siglo XVI, por lo menos los valencianos. Con lo cual, ya no podían ser tan fácilmente lenguas, como se decía entonces, es decir, no podían traducir tan fácilmente. Es decir, que hay una serie de condicionantes que sobre los que quizá deberíamos reflexionar acerca de la oportunidad, ¿no? La oportunidad de decir que todos los moriscos eran espías potenciales. Sí que los hubo naturalmente, aunque creo que por ahí hay algunas atribuciones a espías, digamos, atribuciones de ser moriscos a algunos espías que yo dudo que fueran moriscos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que se le suele escrito, Jerónimo Amici, que es un espía otomano que es pillado en Venecia, que es torturado de hecho, que es condenado a muerte, perdón, en Sicilia, he dicho en Venecia, en Sicilia, y que, bueno, hay gente que da por hecho que era morisco, pero yo he estado viendo tanto la documentación otomana como las cosas de los colegas turcos, y en ningún momento se dice que Jerónimo Amici fuera un morisco, sino simplemente un español renegado, ¿de acuerdo? De hecho, como siempre, esos inquisidores lo primero que quieren comprobar es si está circuncidado o no, ¿vale? Para esto. Bien, pero sí hay muchos intentos, hay algunos intentos para hacerlo. Por ejemplo, en Simancas, en el Legajo 1081, hay toda una lista enorme de entrevistas que el bey de Argelia tiene en una isla que está entre Argelia y Cerdeña con soldados moriscos del ejército español. Pero estoy hablando de como 7, 8 o 9 entrevistas en los que le está planteando a estos soldados, pues que, vamos a decir así, ¿no?,
que puedan hacer un papel interesante para Argel, ¿no? Para la vilayet de Argel. Otro clarísimo morisco, Alonso de Ayala, que aparece en la documentación otomana curiosamente como Mudejel, ¿no? Como Mudéjar, evidentemente un morisco. Pues Alonso de Ayala en 1552 huye de la fortaleza de Yerba y se pasa al lado otomano y se declara siervo delante de Turgut Reis, de Turgut. Y desde allí Turgut va a ver las posibilidades que tiene este hombre y lo manda a Constantinopla, Estambul, donde se radica. ¿Y cuáles son las posibilidades que tiene este Alonso de Ayala? Pues que él sigue totalmente en contacto con los otros moriscos que están guardando la goleta, ¿no? Con los otros moriscos. Y entonces hay una especie de flujo de información bastante privilegiado que hace que se instale y que muera, de hecho, en Constantinopla. ¿De acuerdo? Otro caso interesante, estoy explicando algunos casos de Simancas, pues llama la documentación, dos moros que habían sido oficiales del ejército español en Sicilia y en Nápoles, que aquí hay una cosa un poco rara en la documentación. La documentación dice dos moros que se convierten al Islam. Sí, es un poco extraño que sea esto. Yo creo que son dos moros que le rinden pleitesía, dos moriscos que le rinden pleitesía al sultán, se declaran musulmanes de nuevo, dice que siempre lo han sido, y le ofrecen conquistar Terranova, ¿no? Terranova, sí, para que los acoja en su seno, ¿no? O Lusha Ali, por ejemplo, tiene, yo he detectado, o he podido ver por lo menos hasta 12 contactos con moriscos susceptibles de ser espías, ¿vale? Solo he encontrado una referencia a un espía valenciano que actúa directamente para Ulush Ali, o el antes mencionado Sokulu Mehmed Pasha, que hace una red de moriscos con 4 destinos determinados. Ahí es donde él reparte su red. España, las repúblicas italianas, Sicilia y Alemania. Lo cual es realmente curioso porque es la única vez que me he encontrado un encargo de mandar espías a Alemania, ¿no? Sobre todo en morisco. A Alemania local, bueno, habría que pensar sobre ello. Toda esta red de espías que no está conocida del todo y de la que seguramente se sacará o aparecerá más información, lo que hace es, de alguna forma, solidificar las redes que tienen, sobre todo los otomanos, también por supuesto los españoles, que tienen sus espías moriscos, pero sobre todo las redes que tienen los otomanos hacia el exterior. Y me refiero, no soy yo, ¿no? Y me refiero especialmente a una cosa. Cuando los moriscos están a punto de ser expulsados, llegan a Francia 2, 3 o hasta 4, porque los nombres son muy parecidos, Mutefárrique. Los Mutefárriques son estos oficiales, digamos, intermedios de intendencia del ejército o de la corte otomana, pues llegan hasta 4 Mutefárrique a Francia, a París, luego bajan a Marsella y a los pueblos para ocuparse de todos los asuntos de los moriscos. Los 4, Ibrahim, Ali, Suleimán, Ibrahim es el Mutefárrique, Ibrahim y Ali son los llamados Mutefárrique, Ibrahim, Ali, Suleimán y un cuarto son los 4 moriscos granadinos. Moriscos granadinos que han alcanzado ese cargo dentro de la estructura del Imperio Otomano y que llegan a Francia a directamente tratar con las autoridades francesas. Indudablemente hablaban más de una lengua y indudablemente actuaban en nombre del sultán. De hecho, el duque de la Force le escribe al rey diciendo que han llegado estos y que sobre todo uno, Ibrahim Mutafárrica, lo mejor sería que, entre comillas, no volviera a Constantinopla, ¿no? Porque él piensa que es un doble espía, está sacando información de los círculos de la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Fernández Morera, ha salido ahora el salvaje el profesor norteamericano, Darío Fernández Morera,
porque me ha venido la cosa. Bien. Vamos a, después de este curso que yo digo, que es un gran paréntesis que todavía no conocemos muy bien, cómo los granadinos se colocan en determinados círculos y cómo los otomanos se aprovechan de esos granadinos mercaderes casi todos. Vamos a volver rápidamente, para no ir agotando demasiado el tiempo, a después de la expulsión, para hablar de los moriscos de verdad internacionales. Una cosa sí que quiero señalar, ya que estoy vosotros aquí. Hay un vacío sobre los destinos de los moriscos. Hay un enorme vacío que es además muy importante, que son los moriscos en los Balcanes. No se sabe apenas nada. No se sabe apenas nada de los moriscos en los Balcanes y se sabe que fueron dirigidos hacia allá. De hecho, el gran visir Murad Pasha, que estaba allí, acogió a algunos de los principales, vamos a decir, autoridades religiosas de los moriscos, Ahmed al-Hanafi, Mohammed ibn de Rafia, que luego volverán a aparecer en Túnez. Hace poco ha aparecido dentro de los Mefim de Teleri, ¿no?, de las órdenes que el sultán da a los Beyler Bey, etcétera, etcétera, pues hay un documento, el documento 80, el cuaderno Mefim 80, entre 1613 y 1615, en el que por fin, ya lo digo aquí como primicia, por fin ha aparecido la orden del sultán dirigida a los cadís de Salónica, Bursa, Sarajevo, Quíos y al Beyler Bey de Bosnia, orden del sultán Ahmed I, ordenando la instalación de los moriscos, que se llama musulmanes que emigran de España, debido a lo que han sufrido. ¿De acuerdo? Por este documento, que es muy interesante, muy interesante, se ordena a todas las autoridades de esta zona que acojan a los moriscos, que les perdonen cualquier tipo de tasa de entrada que pudieran tener y que, como pasa en otros sitios, les ofrezcan lo mejor, las mejores tierras, las mejores zonas, de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Esta es la primera orden que tenemos ahora mismo sobre la llegada de los moriscos a los Balcanes, dirigidos, como no podía ser otra cosa, por el sultán. Está en el BOA, ¿no?, en el es un documento del BOA. Por este documento, además, y con eso lo dejo, por este documento además sabemos dónde estaban los moriscos repartidos en Turquía, en lo que hoy es Turquía, es decir, aparte de, por supuesto, Estambul, aparte de Adana, Tarsus, todas esas cosas que ya conocimos, sabemos que hay colonias de moriscos instaladas en Ayas, en Payas y en Kozan, es decir, en Anatolia, en la parte sur de Anatolia que da hacia el mar Mediterráneo. Bueno, creo que me quedan como 5 o 10 minutos, no quiero cansaros. Yo os quería hablar, ¿para qué ha puesto el PowerPoint este hombre? Pues yo os quería hablar del que el hombre que a mí más me divierte, con el que mejor me lo he pasado, de los moriscos internacionales. Este no es un morisco, este es Baltasar de Castiglioni. Este es Baltasar de Castiglioni y esto es un grabado que se hace sobre el famoso cuadro de Baltasar de Castiglioni de Rafael. Pero vamos a ver por qué tiene que ver esto. Así. Bueno, este es el famoso cuadro. Aquí tenemos el gozne, ¿no?, entre lo de aquí y lo de allá, el famoso boceto. ¿Se ve bien? La ruta de los moriscos. Esto, yo siempre con estos mapas me pongo un poco nervioso, porque la ruta francesa es muchísimo más complicada y con muchísimo más nervios de lo que pudiera parecer, y luego no hay nunca una ruta hacia Italia, lo cual también es bastante extraño. Porque, por ejemplo, el gran duque en Livorno estuvo haciendo esfuerzos denodados por colocar allí a moriscos, ¿no? Y los moriscos siempre se la daban con queso, decían que sí, que quedaban, y luego se volvían, se iban para Estambul. Bueno, por supuesto aquí están los protectores. Este es Ahmed I, y el palacio del gran dey de Túnez, de Ousmane Dey, que fue el que recibió las órdenes directas de Ahmed I. Y por supuesto,
Ya hemos visto cómo muchos de estos espías se dedican, no lo he dicho, eran mercaderes y se dedican también al rescate de cautivos, ¿de acuerdo? Que es una cosa que habría que revisar la documentación de los rescates de cautivos, porque los nombres de muchos de ellos van a saltar enseguida, ¿de acuerdo? Bueno, Cité Richelieu, no sé si la conocen. La Cité Richelieu es una ciudad entera, bueno, entera, en esas proporciones, que mandó a hacer el cardenal Richelieu entre Poitiers, ¿verdad? Y, bueno, por la zona de Leal, ¿verdad? Es una fotografía actual, es decir, la Cité Richelieu existe todavía, ¿no? Allí hay casas, a un ojo de la cara, ni se os ocurra ir, pero hay un hotel que, bueno, está a 90 euros en invierno, pues que sí, sí se puede ir, ¿no? Es decir, es una ciudad que mandó construir Richelieu. Las autoridades, o sea, la bibliografía francesa dice que por engrandecer su leyenda, lo que quería hacer era un negocio enorme, porque luego estuvo ofreciendo las casas a todos los nobles de la corte francesa a unos precios astronómicos, ¿no? Ya saben que esto que se decía del Ávida Dollars de Salvador Dalí, pues Richelieu era un maestro en esto. Dentro de la Cité Richelieu está el Hotel de Puy-Doré. Como ven, es una casa muy mona, estilo siglo XVII, y dirán, bueno, estamos aquí, parece que estoy yo vendiéndoles un tour turístico por la Cité de Richelieu. No, lo que quiero decir es que esta casa es la casa de un morisco. La casa de Alfonso López. Alfonso López tiene una de las historias más alucinantes entre todos los moriscos expulsados. Alfonso López aparece en la documentación a la hora de la expulsión de los moriscos aragoneses y aparece en Francia, de repente, junto con otros dos, como comisario general de los moriscos de Aragón, ¿de acuerdo? De los moriscos de Aragón, junto con otros dos moriscos, ya digo, también de Aragón. Él luego, más adelante, dirá que es un abencerraje, ¿no? Eso está muy bien, queda muy, muy chulo en París, donde va a vivir, pero en realidad es un morisco de Aragón. Bien, Alfonso López, después de terminar toda esta cosa de la expulsión de los moriscos, se instala en París y tiene la habilidad suficiente para infiltrarse, mimetizarse con los círculos más poderosos económicamente de París. Esos son los círculos judeoconversos. Él se pone o se mezcla entre los círculos de joyeros, de tratantes de joyas, de tratantes de arte, es decir, con lo mejor de lo mejor en París. Y seguramente debido a esto, seguramente debido a su implicación con los judeoconversos, de hecho frecuenta el círculo de la favorita de la reina, de Leonor Galigai, y de Mordecai Crespo, ¿no? Que es Felipe de Aquino, que es todo un grupo de conversos. Gracias a esto, volvemos a la historiografía un segundo, el 90% de la historiografía francesa o americana le ha hecho un judío converso a él mismo, ¿vale? Cuando el propio Richelieu, en sus memorias, dice, bueno, que era tan moro que ni comía jamón, ¿de acuerdo? Bueno, Alfonso López tenía que ser un hombre con una inteligencia natural maravillosa, porque sobrevive al defenestramiento del grupo judío converso. Leonor Galigai es condenada, Felipe de Aquino es condenado a muerte, y él sale indemne de ese juicio y consigue infiltrarse en la corte, no en la corte, y consigue infiltrarse en los círculos más grandes de Francia gracias a forjar una enorme amistad con el cardenal Richelieu. Se convierte en el hombre de confianza del cardenal Richelieu, en su chico para todo, en su encargado para todo. Es él el que, por ejemplo, le compra obras de arte en Italia. Se conserva todo un informe de cómo compra obras de arte en Roma y todas las cartas que hace diciendo que me den dinero porque tengo que llevarlo a París y esto es carísimo, tal cual, ¿no? Se encarga del proyecto, que nunca se va a llevar a cabo, de modernizar el puerto de Le Havre. Richelieu está muy enfadado con La Rochelle, ¿verdad? Porque se ha convertido en un centro de hugonotes, y entonces lo que hace es quiere favorecer a Le Havre en favor de La Rochelle. Pero bueno, luego ya al final los hugonotes serán derrotados y entonces ya no hay razón para favorecer a Le Havre, pero se conserva todo el informe, larguísimo informe que hizo Alfonso López para
modernizar el puerto de Le Havre. Y lo que nos interesa ahora, le encarga que supervise, que supervise todas las obras de Cité-Richelieu. Y entonces, bueno, ahí se conserva en Francia una cantidad de documentación enorme de cómo, para pasmo de los propios arquitectos franceses, este morisco se está encargando de supervisar toda la construcción de la Cité-Richelieu. Aquí tenemos a Armand Duplessis, el cardenal Richelieu. A ver, no va. No pasa todo bien. Ahora, sí, es por el de arriba. Bueno, y ahora a lo que viene. Hay una etapa fascinante de la época de la vida de Alonso López. Richelieu lo manda a que se instale en Ámsterdam. Posiblemente, como sospechan algunos, le encarga que se instale en Ámsterdam para estudiar el sistema comercial de los holandeses y después poder contrarrestar. ¿Bueno? No es la primera vez que Richelieu quiere hacer cosas, toma políticas para contrarrestar el poderío económico holandés. De esta manera, Alonso López se instala en Ámsterdam en 1638. En 1639 muere un hombre muy conocido en Ámsterdam, Lucas van Uffelen, que es un gran comerciante, es un gran mercader, con una legendaria colección de arte. Esta colección de arte se subasta para la viuda, y la joya de esa subasta era este cuadro, el retrato de Baldassare de Castiglione de Rafael, que ya entonces, ya saben, un siglo y medio después Rafael era el más de lo más, ¿de acuerdo? De hecho, en la subasta se presenta para comprar este cuadro Rembrandt, pero a esa subasta se presenta también Alfonso López, de parte de Richelieu, y llega a pagar por el cuadro, que se lo queda él, 3.500 florines. Teniendo en cuenta que toda la subasta fue 59.000 florines, quiere decir que este cuadro fue el 5% más o menos de toda la subasta, es decir, una pasta grande, ¿de acuerdo? ¿Para qué quiere Alonso López este retrato hecho por Rafael? Podríamos pensar, lo manda inmediatamente, ¿verdad?, a París, al Palacio de Richelieu. No, se lo queda en su casa. De hecho, en su casa de Ámsterdam, que está, por cierto, en la calle de los Comerciantes, va a comprar también 2 Tizianos. Y los va a tener también en su casa, no sé si los tengo aquí, el Fiore y el Ariosto. A ver. No va. Bueno. ¿Y con esto dicen? Sí. A ver, si voy para atrás. Sí. Bien. Va a comprar, decía, el Fiore y el Ariosto de Tiziano. De hecho, en su generosidad, Alonso López le va a permitir a Rembrandt que entre en su casa para estudiar el retrato de Castiglione. Y de hecho se conserva en Francia, aquí, el apunte al natural que hizo Rembrandt en casa de Alfonso López del cuadro de Rafael. Si se fijan, arriba a la derecha pone las 3.500 gulden, 3.500 florines que costó esto, ¿verdad? Y abajo el 1639. Bien, pero también sobre el cuadro un segundo artista muy famoso holandés hizo un grabado, Joachim von Sandrart, que es de donde sale este grabado que se hizo posteriormente, que tiene abajo una dedicatoria a López, agradeciéndole su amabilidad, dejando que estudien este cuadro. Ilustrísimo Alfonso López, Regicristianissima Concilis, Equiti Ordinis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Alfonso López, el morisco aragonés, nunca mandó esos cuadros a Francia. ¿Qué hizo? Pues cuando Richelieu le mandó volver, los vendió. Y los vendió aproximadamente por casi el triple de lo que les costó. Es decir, negocio redondo. No se sabe si era para él o para Richelieu, que también, como he dicho antes, estaba bastante interesado en la cuestión dermatística del asunto, pero
que recuerdo, pues estuve con él en Estados Unidos, un crítico de arte que decía, pero ¿cómo se puede tener solo 3 años un Rafael? Hombre, depende, si lo haces como inversión o como crítico de arte, las cosas son totalmente distintas. Bien, de la relación íntima y fidelísima entre López y Richelieu no se puede dudar. Richelieu le deja en su testamento a Alfonso López 6.000 florines, ¿no? 6.000 liras, ¿no? Lo cual es una cantidad considerable que da cuenta del estrecho vínculo, que tuvieron entre otros. ¿Y por qué digo la fidelidad? Insisto en lo de la fidelidad. Porque hay un documento en el Archivo General de Simancas, el legajo 3347 de Estado, en el que un capitán español que había estado mucho tiempo prisionero en Francia, dice, le hace un memorial a Olivares, al conde duque de Olivares, dice que este hombre, este morisco, tiene efectivamente una situación excepcional en París, calcula su fortuna en unos 600.000 ducados, en su fortuna personal. Dice que, bueno, que había intercedido por él para que lo liberaran. Dice que es un hombre muy liberal, que de hecho había librado de la expulsión a los judeoconversos de Rouen y que se podría tratar con él de ciertos asuntos, ¿verdad?, que convinieran a España, ¿eh? Porque podría facilitar informaciones sensibles sobre Francia, ¿de acuerdo? Yo no he encontrado el desenlace, no he encontrado la respuesta a esta cosa. Lo que sí que es cierto es que Alfonso López murió, no diré en olor de santidad porque no toca, pero murió lleno de fama en París. De hecho, fue enterrado en la iglesia de San Eustaquio, en San Eustache, con una lápida que se conserva, ya se perdió, la tumba se perdió, las diversas reconstrucciones de San Eustache, una lápida que ponía Hibernatus Gallus Vixi, o sea, nació como íbero, como español, y murió como francés. Los españoles sabían perfectísimamente quién era Alfonso López, las autoridades españolas. De hecho, Alfonso López aparece en una coplilla que el Alagüe y yo descubrimos hace algún tiempo, porque es una cosa muy curiosa, una sátira contra los monsieurs de Francia, que seguramente algunos dicen, la coplilla del 1638 es de un autor anónimo, pero quizá es el mismo autor del Estebanillo González. Voy a leerla, porque es muy breve, pero es muy graciosa. Dice, es muy larga, habla de todos los nobles de Francia, dice, a Monsieur López, que estaba sentado en el suelo en Clucas, es decir, en cuclilla, como un buen musulmán, que es cerca de Rosely, gentilhombre de la Bufa, por expelido de España, por descendiente de Musa, que de vender a Bacocha hoy en París es un fuca. Le mandaron que la armada hacia Flandes la conduzca, aunque los confines temen que ha de morir de gasusa. Él dijo, no despertemos al que nunca se descuida, que a donde vendimió antaño volverá por la rebusca, no despertemos al rey Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la vida, la historia seguramente del morisco más fascinante, o la aventura más fascinante de un morisco fuera de España. De hecho, y cierro con esto, porque es muy simbólico, su hija Claire López, se va a casar con el hijo de Felipe de Aquino, el hijo judeo converso de Felipe de Aquino. Con lo cual tenemos esto, en un departamento norteamericano harían maravillas con esto, ¿eh? Tenemos a una familia morisca que casa con una familia judeo conversa, y todos los descendientes, yo los he seguido durante un par de siglos, están siempre en las partes más altas de la sociedad francesa. Con lo cual, bueno, pues es un morisco sin duda muy, muy, muy internacional. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia. Desarmo la presentación. Vale, con tu permiso. Claro. Pues, bueno, muchísimas gracias
por esta vuelta que hemos dado por el Mediterráneo, por París, y hemos llegado hasta Ámsterdam sin imaginarlo. Y nada, pues doy la palabra para quien quiera hacer alguna intervención, que creo que se han suscitado muchos temas, pues puedan hacerlo. Si nadie más quiere romper el hielo, empiezo yo, si me permite, profesor. Muchísimas gracias primero por esta presentación. No es ni mucho menos la primera vez que le escuchábamos, creo un poco todos que somos suecos, pero en esta conferencia en concreto nos ha dado información que yo, por ejemplo, desconocía, sobre todo la faceta francesa de Maurice Paragonés, que ha hecho fortuna en esos avatares. Creo que si vamos o rebuscando la documentación aparecerán más todavía, pero eso me parece inesperado. Yo, sin embargo, quería hacerle un par de preguntas muy rápidas. Primero quería volver de nuevo, si me permite, a Luis Zapata, que creo que es una... Yo soy, además de siciliano, me he dedicado al rescate de cautivos, en cierta medida también me interesa. Son años cruciales, que son entre el 13 y el 15, creo que es, por el naufragio famoso de... fue en el 12, creo, en el 13, por ahí. El 13, sí. Y me parece muy interesante, sobre todo, el tema de tener que... Porque por un lado estaba la Inquisición de Sicilia, por otro lado estaba el Duque de Osuna, el propio Provincia Felipe III, que creo yo que era un problema se tenía que evitar un escándalo, por lo que no se le podía no se le podía acusar, no se le podía meter a abrir un juicio. Yo, de hecho, yo estoy leyendo cosas del libro de Tomara que no se mencionado anteriormente, pero en uno de los documentos de la Inquisición de Sicilia dice: en cuanto a ese Zapata, como a los demás que aquí están, y ordene lo que debamos hacer, dice, pues se sabe vuestra señoría, el tiempo que es menester para no venir algún rompimiento escandaloso. Es un documento de la Inquisición, sí, del Inquisidor, sí. Me gustaría que si se pudiera ahondar un poquito más en eso, porque no es la primera vez que algunos casos de posibles procesos intentados, no en el caso de Mauricio, sino en el caso de renegados, en la Inquisición, pero no se pueden llevar a cabo y hay como digamos, choque institucional clarísimo entre el Santo Oficio y entre las autoridades gobernantes también, porque algunos tienen interés en hacer, otros no. Eso en el caso específico sí se nos puede ahondar un poquito más en esa cuestión. Y luego la otra pregunta que le quería hacer: ¿cuántos de los, por la investigación que ha llevado a cabo, por la información que puede haberle añadido en la documentación que ha manejado, cuántos de estos moriscos expulsados que terminan, por lo menos en algunas, en el sur de Francia, quizá en el Gran Ducado de Toscana, en Sicilia también, o en los Balcanes, como no sé, cuántos de ellos puedan estar involucrados, según lo que en el rescate de cautivos? Porque yo creo que muchos de para ahorrarse dinero probablemente era, nosotros tenemos contactos aquí para hacer intercambios, o sea, para poder manejar, para digamos, poner en marcha nuestra red, a poner al servicio del rescate de cautivos las redes de contactos de las que disponemos, para poder intentar hacer intercambios de esclavos concretos, cuando no, porque era una buenísima ocasión para no gastarse más dinero en la paga de los rescates. Claro. Sí, bueno, con respecto a la primero, choque institucional sin duda, y no es el único. Es decir, hay bastantes casos en los cuales, dentro y fuera de España, la Inquisición tiene una visión y las autoridades civiles pues tienen otra. Yo me estoy acordando del caso de esta familia, de los Benamir. Hay una familia valenciana, estoy hablando de 1500, posiblemente 70 y tantos. Hay una gran familia valenciana que son los Benamir, riquísimos, muy influyentes en Valencia, y la Inquisición encausa a la cabeza, a Cosme de Benamir. Más, le pillan, que protege a los moriscos, que, en fin, digamos, difícilmente escapable a la acusación. Sin embargo, a la acusación de la Inquisición de Valencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando está avanzando el proceso en Valencia, sorprendentemente, la Central de Madrid, la Suprema, manda una carta a los inquisidores de Valencia diciendo que deriven el proceso a Madrid, que ya verán allí qué es lo que hace. Los inquisidores de Valencia se quedan absolutamente patidifusos,
porque creían tener un bocado gordo en la pared. Bueno, resumo lo que es una cosa compleja. Todo parece ser que un par de miembros de la familia Ben-Amir fueron con mucho dinero al tribunal de la central a decir que, bueno, que esto era una acusación muy exagerada, pero que, bueno, se podría llegar a un apaño, un arreglito como para que... Y, de hecho, Cosme Ben-Amir salió totalmente libre de la... Entonces, ese choque lo vemos en muchas ocasiones, pues eso, en Sicilia, lo vemos también en Venecia, porque la Inquisición, a ver, no es que la Inquisición vea el aspecto solo de la fe. Ya hemos visto en el caso de Luis Zapata que está viendo el caso del negocio, ¿no? Es decir, y eso pasa también en España, es decir, aquí hay una serie de comisiones, lo que hoy llamaríamos comisiones, intereses, negocios, que se van al traste si de repente entra un actor nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco incómodo. Pero sí, incluso si lo viéramos desde el punto de vista de lo que es el enfrentamiento de la fe, también se producen bastantes choques entre la Inquisición y las autoridades civiles, e incluso entre redentores eclesiásticos y redentores civiles, que también hay varios casos. Y en cuanto a la segunda, a ver, yo no me atrevería a dar un número, es complicado, pero yo sospecho, he visto por ahí varios números, yo sospecho que no deben ser tantos como muchas veces se mezclan, y eso lo he visto no en la documentación, sino en la historiografía, muchas veces se mezclan lo que son renegados con lo que son moriscos. Es verdad que muchas veces es difícil distinguirlos. A partir de, ambos pueden tener nombres castellanos o nombres cristianos y nombres musulmanes, y es posible, incluso yo, o sea que yo también pueda cometer algún error y confunda uno por otro. Pero yo tengo la impresión de que a los otomanos, por ejemplo, se sirven más de renegados que de moriscos, y que posiblemente los españoles hacen lo contrario, se sirven más de moriscos que de otro tipo de agentes, por la documentación que yo manejo. Yo he visto por ahí mapas de redes de espías moriscos o sitios donde actúan los espías moriscos. Yo no los he visto. Es decir, Italia llena de espías moriscos, Francia llena de espías moriscos. Yo no he visto esa frecuencia, esa intensidad de presencia morisca. Sí que hay unos cuantos que son muy importantes, esto sin duda. Pero no estoy muy seguro que, sobre todo los moriscos de la última jornada, ¿no? de lo de después de la expulsión, se les utilice de esa manera. Sí, los moriscos de estos que están mitad de siglo, son granadinos, muchas veces son bilingües, están en mercados, estos sí que son más susceptibles de ser usados. Pero con todo y con eso, hacer un número general, yo creo que el número final de gente que sabemos segura que es de origen morisco no debe de ser muy elevado. También un poco lo sospechaba porque a partir de ya finales del siglo XVI ya claramente empieza a hacer la obra, ¿cómo se le llamaba? La obra piadosa en la Universidad, como en las repúblicas italianas que se dotaron de diputaciones largas. Sí. Entonces, como muy dirigido al institucional. No desaparece del todo el recurso, digamos, que se hace a rescatadores, digamos, particulares, mixtos, independientes, podemos decir, y probablemente en ese caso algunos de ellos habrá sido utilizado como, por lo menos, o como le digo, como se le llamaba entonces, o probablemente posiblemente por sus conocimientos, por las redes de contactos que tienen con los que claro. Es que pero es difícil localizar. Claro, y luego perdemos de vista una cosa, y es que vamos a suponer un espía morisco que actúe de redentor, ¿no? Que pueda hacer rescates también y tal. Ese morisco necesita un permiso especial de las autoridades y no es tan fácil de obtener, ¿no? Entonces, hay una serie de condicionantes que me llevan a mí a sospechar que no hay tantos moriscos, algunas redes que he visto yo dibujadas, que no hay tantos involucrados, por lo menos no en primera línea. Yo que no estaba por el última Osuna, que sigue siendo un gran desconocido.
también tienen cosas públicas, pero yo que he revisado parte de su documentación, está claro que no está de acuerdo con la exclusión. Y de hecho, Zuna se convierte en un auténtico baluarte, sobre todo cuando están callados, más que cuando están callados, pero en Nápoles también, y se convierte en gran defensor de los músicos femeninos, y ya continuamente. Sí. Y de hecho, escribe siempre, en verdad que Zuna es un personaje de negocios también, por lo cual, y le gusta más el dinero que los pueblos. Por lo cual está claro que él se da cuenta de las posibilidades de negocio de esa población de tunecina que está funcionando. Y que porque tampoco tenemos un buen de qué papel o qué importancia tiene nuestro tunecino dentro de la estructura económica de Túnez. Porque sabemos más de los moriscos antecedentes a la fusión que de los moriscos de la propia fusión. Sí. El turismo y documentación no queda, ¿verdad? Pero necesitamos más. Ahora, sí, una cosa por lo último que has empezado. Sí que veamos una cosa que ha salido hace poco, hace relativamente poco, pero no muy conocida. ¿Quién está rescatando cautivos musulmanes en Palermo, en Sicilia en general? Abul Ghaiz al-Qashash, el gran protector de los moriscos en Túnez. Él tiene una tariqa, la tariqa Qashashiyya, que tiene redes en Libia, tiene redes en Marruecos, en varias partes, en Argelia y tal, pero tiene también una sede, unos agentes en Sicilia, que se dedican a rescatar cautivos musulmanes, que es, por cierto, un tema en el que o se pone a trabajar la gente o porque hay evidentemente rescate de cautivos musulmanes, con sus condiciones particulares, pero los hay. Y entonces en Sicilia está radicado Abul Ghaiz al-Qashash. Y evidentemente Osuna tenía que saberlo. Él sabía perfectamente quién estaba y quién no estaba. Y sabía que allí había un negocio. Y un negocio interesante. Porque en ocasiones los rescates que se pedían no eran poca cosa. No eran poca cosa. Porque en algún documento hay de Al-Qashash intentando recoger dinero del Diwan y tal y cual. Y las cantidades son interesantes. Es decir, un aspecto muy poco conocido, muy poco estudiado, en general de la rescate de musulmanes en Europa, pero específicamente en Sicilia, que es una gigantesca tienda, es una gigantesca botica, la isla de Sicilia, donde todo se compra, todo se vende y todo produce beneficios, claro. Sí. Hay un artículo de Joan Mafium en castellano, en la sala de donde se habla justo de muchos esclavos con nombres moros que salen de Palermo. Sí. No sé si es el mismo que me gusta, creo que no, probablemente es otro, es Mohammed Corán. No, es otro, sí. Pero es a principio del siglo posible que trasladan una cosa más de la Sicilia, donde se dedica parte de su familia. Es que, sí, hay una cosa, solo hablando de grandes números. Hay un libro que conoceréis seguro, que coordinaron Bernard Vincent y Jocelyn Daglia, de Histoire du Musulman en Europa, una cosa parecida. Jocelyn Daglia hizo un larguísimo artículo, un poco pesadito, la verdad, porque tiene casi 90 páginas, un capítulo dentro de eso, que son los musulmanes en Francia y en Gran Bretaña. Es asombroso. Los musulmanes que hay en Francia y en Gran Bretaña en el siglo XVI, final del XVI y durante todo el XVII se encuentran por miles, o sea, pero sin exagerar. Por supuesto, casa de catecúmenos, casa de tal, esto naturalmente, pero manumisiones hay, por ejemplo, en Gran Bretaña, una cantidad brutal de manumisiones de esclavos, sirvientes, pero también hay maestros, por supuesto, traductores, etcétera, etcétera. Es decir, en ese largo artículo se manejan unas cifras, pues claro, podría decir, bueno, Francia puede tener una cierta explicación, bueno, más o menos, pero lo de Gran Bretaña, por ejemplo, es decir,
que un poco hemos perdido de vista eso, ¿no? Es decir, el sentido contrario de los rescates, la llegada de musulmanes a Europa Occidental. Si me pregunta el resto, sí. Me lanzo yo con dos preguntas. Creo que muestras con las fuentes que has utilizado y demás que estos moriscos enemigos de España y del nombre español, la imagen que estás trasluciendo en algunos casos es que es fácil como volver a contactar con ellos, utilizarlos a favor de la monarquía. No sé si era algo tan sencillo. Bueno, los de Hornachos en Salé, enemigos del nombre español, pero luego con Olivares o con Medina Sidonia pueden llegar a acuerdos, y esto pues hay que ponerle una cronología, unos contextos determinados, eso es una pauta general. Y la segunda pregunta, bien, no hay una nación morisca ni ellos se describen como tal, parece que se llaman a sí mismos granadinos, aragoneses, castellanos. Cuando están haciendo de comisarios fuera de su suelo y representando a una comunidad, puede haber choques entre, claro, porque es una comunidad que no tiene una cabeza muy clara, es decir, aragonés soy yo, o hay disputas entre distintos actores que reivindican representar o mediar en nombre de un territorio, o no hemos llegado a tanto. Empiezo por la última. Ahí discuta un poco lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso he empezado con lo de la nación. Es que nosotros tendemos a agrupar nuestro objeto de estudio, ¿no? Pues, nos resulta metodológicamente cómodo y tal. Pero entre ellos hay disputas miles. Hay moriscos que denuncian otro morisco. Está acabando fuera de España, moriscos que denuncian otro morisco porque le viene bien para el negocio, por supuesto. Moriscos que dejan en la estacada a otros porque les ha surgido una oportunidad no sé dónde. Es decir, en un fenómeno como el de un exilio, una diáspora, pues lo que primero es el individualismo, y luego pues grupos pequeños que no responden exactamente a naciones. Lo que sucede es que en casos como Túnez, por ejemplo, o Argelia, en menor medida, Marruecos, que tú lo has nombrado, son las autoridades las que vuelven a reagruparlos. Son las autoridades que dicen, vosotros valencianos que cultivan la tierra, todos aquí. Vosotros sois aragoneses y sois buenos artesanos, todos aquí. Pero es una cosa de nuevo que se impone, ¿no? Que se impone desde fuera, bueno, con mayor o menor acierto, pero ahí está. ¿Qué pasa? Que de todas maneras se va a borrar lo de morisco porque la documentación árabe allí son todo andalusíes. Entonces, bueno, en realidad, para los tunecinos o para los otomanos, por ejemplo, son todos los mismos. Son, ¿no? Taifa andaluz, o la taifa de los andalusíes, o el grupo de los andalusíes, y ya está. Es decir, que son siempre desde fuera los que los están viendo de manera unitaria, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. Bueno, sí, claro, lo de Nacho y lo de sentirse o no sentirse disposer. Vuelvo de nuevo a la idea. Yo he estado discutiendo hace poco con una profesora actualidad norteamericana, hablando sobre la esclavitud, conceptos, ¿no? La esclavitud, la negritud y estas cosas así tan guays. Y entonces ella me decía que claro, que había que ver un poco por ejemplo, cuando un esclavo es liberado, se convierte en un adalid de la libertad. Y un banderín de que hay que buscar la liberación de todos los esclavos, no sé qué. Yo lo que le decía es, mira, cuando un esclavo es liberado, si prospera, lo que quiere es comprarse otro esclavo para que le ayude a prosperar más. Y eso no le encajaba. Pues un poco, por lo que tú preguntas, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se toman los moriscos la diáspora? O sea, el exilio, pues mal porque les fastidia la vida, en fin, tal. Pero conforme pasa el tiempo, pues los franceses son gente con la que te puedes entender, los tunecinos con la que te puedes entender, los marroquíes también y los españoles también, ¿no? Con las autoridades me refiero. Es decir, los hornacheros intentan pactar con España o con Inglaterra porque, y esto no lo suele decir la historiografía árabe, lo están pasando fatal con los sadis, que los están, puteando todo lo que pueden y más porque se han ido de madre los hornacheros,
¿no? Y se están quedando aquí con un negocio que al sultán le viene muy bien, y más en una época donde hay mucha peste en Marruecos y donde hay muchas hambrunas. Y están estos tipos, ¿no?, que están aquí monopolizando el corso, ¿no?, el corso atlántico. Y entonces lo que quieren es sacarlos de allí. Entonces los hornacheros dicen, bueno, si nosotros hablamos español y venimos de España, ¿por qué no nos vamos a poder entender pelillos a la mar, ¿no?, con lo que ha pasado? Ha pasado ya 70 años, ¿no?, desde la expulsión. Entonces, bueno, da un poco igual. Es decir, que esas categorías que nosotros creemos que son tan sólidas, nacionalidad, religión, etcétera, etcétera, pues son tomadas de manera muy pragmática. Sí, sí. Cuando hablas de la nación budista como no existe, pero claro, la formación que uno se hace también es que existe la nación, ¿no? Porque las políticas económicas que son de cautivos, o referencias a la documentación de cautivos viviendo en la fe, en el marco de fundamentalmente en la gente, como está abundante, y era lo cierto. Y yo me junté con los de migración. Los de migración son los de la ciudad, los de la tierra del poder. Punto y poder. No son ni castellanos ni aragoneses. Y bueno, en las disputas entre Aragón y Castilla, ¿qué comida es mejor? La comida buena es la de migración, porque no son asados como en Castilla. Ya. O sea, hasta en estupideces famosas que en el siglo XVI se mantienen. Claro, lo que pasa es que eso, el nacionalismo español, en el sentido genérico del término, que también es muy peligroso, ha borrado ese tipo de cosas. Claro. Y por ejemplo, en Ángel, cuando miras la vida en concreto de los testigos como vive en Ángel, hablan siempre de que se juntan con mil naciones para conseguir cosas para comer. Pero son naciones están naciones, la gente que habla igual que ellos. Y por lo tanto, si eso existe para, como los son españoles, el concepto de nación lo tiene que ver, claro, la gente que está al lado de tuyo, de tu comarca y de tu territorio. Pues los españoles siempre por independencia, pues son todos súbditos. Sí. Que son temas diferentes. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y sí, y se ve que la gente se junta por proximidad vecinal, ¿no? Es decir, esto se ve mucho por ejemplo, en Túnez, en el famoso exilio de Túnez. Claro, llega un grupo de valencianos, de un par de centenares de valencianos, y lo que hacen es ponerse todos en un pueblo. Los demás en Grisel-Wet, se van a Grisel-Wet, y estos son aquí valencianos, y solo se habla valenciano, ¿no? Ahí está la famosa anécdota que tú conoces de un muftí que pasa por Grisel-Wet y piensa que no viven allí musulmanes, porque está oyendo hablar valenciano. ¿No? Solo está oyendo hablar valenciano. Esta manera de joven vecindario, no sé que he aprendido mucho, he incluido muchas preguntas. Y la pregunta que me gustaría hacer es si se puede saber o si hay algún estudio sobre el porcentaje de la cantidad de los muertos que habrá llegado a los territorios otomanos, sobre todo a Constantinopla, y cómo los partieron desde ahí, porque además es un problema demográfico para Estambul y es un problema profesional. Ahí están los judíos recién llegados, las 10 y se separan entre grupos, congregaciones, como decimos, las naciones o la nación albanesa sobre los judíos o de nación alemana para ellos, como los otomanos digan, como se ha dicho, las autoridades lo hacen, los otomanos lo hacen, sobre todo para los judíos que están en el territorio otomano, y además el problema es confesional, o sea, muchos se van a mezquitas, o sea, no los van a considerar en mezquitas o los turcos no les van a aceptar en sus mezquitas. Bueno, también tendrá algún problema, van a tener sus reclamaciones, o sea, que estén ahí, son musulmanes, o
eran cristianos y se reconvirtieron en Islam en Estambul. Las mezquitas de los judíos tienen sus sinagogas en Estambul y diferentes congregaciones que eran diferentes rabis, diferentes. Ellos también van a tener este tipo de problemas, de crear problemas. No sé si hay algún estudio sobre ese tipo de temas. A ver, en realidad, paradójicamente, son los moriscos que menos algunos de los que menos se conocen, ¿no? Los que llegan a Turquía, primero porque no son demasiados, que hay una pequeña élite que llega muy pronto, ¿no? de gente muy rica, y luego hay una serie de colonias que se establecen en ciudades determinadas, ¿verdad? Generalmente agrícolas o de frontera, vamos a llamarlo así. Yo pienso, y esto es un pequeño excuso, yo pienso que a los otomanos de Estambul, de la Segunda Puerta, tampoco les interesaba demasiado así que viniera una oleada de moriscos allí a la capital ni a la zona periurbana, como usted dice, porque ya tenían bastantes problemas demográficos, confesionales, etcétera. Por eso están continuamente repartiéndolos por todas las provincias, etcétera, etcétera. Problemas que hay, yo lo que conozco son los estudios de Tijana Krstić, que es la que habla efectivamente de esos problemas, ¿no? De esos problemas que generan, de cómo enseguida tienen una enorme rivalidad económica con los mercaderes genoveses y confesional con los judíos. Y de hecho están siempre intentando desplazar a los judíos, hasta que creo que lo consiguen, ¿no? Hasta que creo que finalmente después de tanto montan muchos líos, muchos conflictos con los judíos hasta que consiguen desplazarlos de Gálata, del barrio Gálata, ¿no? Yo no estoy seguro de que usar la mezquita de los turcos fuera un problema, por lo menos en una primera instancia. No llego a estar seguro de eso, porque me puedo equivocar, pero yo creo o no conozco que los moriscos hayan erigido alguna mezquita propia en Estambul, como sí lo hacen en Túnez, como sí lo hacen en Argel. Pero el caso de Túnez y Argel es un poco distinto. Entonces, en lo poco que se conoce, dado el número muy concentrado de moriscos que están en Gálata, es que no se encuentran en otro sitio en Estambul, una vez que hay una recolocación y una vez que le viene bien a la autoridad del sultán desplazar a los judíos, con esa cosa de la reconfesionalización que se está dando en el 16 y en el 17, la cosa queda, a no ser que aparezca más documentación, la cosa queda como bastante tranquila. Ellos se quedan en Gálata ocupándose de lo que antes se ocupaban los genoveses, aún quedan algunos genoveses, pero ellos, digamos, ocupan una franja de comerciantes, pero yo creo que el número que llegó nunca fue estimable como para ser un problema ni demográfico ni realmente religioso. De todas maneras, los archivos otomanos son siempre una fuente de sorpresas, sobre todo los de Estambul. Hay un análisis que se está haciendo ahora precisamente sobre eso, buscando moriscos de la década del 10 y del 20 en los archivos de Estambul. La mujer de Dersin Edibutcher está con eso y va sacando cositas, pero vamos, como una aguja en un pajar. ¿Cómo se llama? Sí, la de Edibutcher, la mujer de Edibutcher. Sí, claro, sí, me suena, porque soy el director. ¿Te suena? Sí. Eso puede ayudar. Eso me va a ayudar. Yo estaba diciendo, digo, ¿será posible que vaya a haber otra tesis? Sí. Ahí se que está sacando algunos documentos muy interesantes. Sí, claro, por lo que me contaban es que sí, pero es complicado, es un poco complicado. Un poco lo mismo, a nivel de eso debe ser quedar con aquellos que se dedican a que serán menos de lo que nos gustaría. Claro. Dedicamos a eso en los respetos del gobierno, nos gustaría pensar que fueran los que estaban involucrados en eso. A lo mejor es más difícil localizarlos, serán menos de lo que esperamos y diferentes, pero es ir a los asuntos locales. Claro, y luego aparte, aunque encuentres documentación, que es lo que he dicho antes, aunque encuentres documentación, a veces no estás seguro de que con el que estás delante sea un morisco. Y he puesto el caso de Jerónimo Amiki porque ha salido en alguna conferencia o alguna cosa. Pero, por ejemplo, he leído las obras de Emre Safaburkan
que sale Jerónimo Amici y en ningún momento dice que sea morisco. Y encima con la documentación italiana muchas veces se habla de moresco, claro, eso aparte. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Un viernes. A estas horas. Y a los que estáis ahí conectados también. Sí. Pues nada, muchas gracias.